Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y decíamos hoy que hoy queríamos aprovechar la charla, la conferencia que tendrá lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia, concretamente en el Salón Sorolla de 7 a 8 y media, hoy miércoles 26 de enero, sobre energías renovables frente a la energía nuclear, en la que participará nuestro compañero Juan Ángel Saiz, que aparte de saber mucho de cine, y por ello hablamos los lunes con él, aparte pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia, y lo tenemos aquí con nosotros ya, a través del aparatófono. Buenos días, Juan. Bien lo del aparatófono, técnicamente correcto. Correctamente, ¿no? Como decimos, Juan, lo anunciabas el lunes ya, que hoy vas a estar en el Ateneo Mercantil de Valencia, que te han invitado para hablar de energías renovables frente a la energía nuclear. Sí. Vamos a contar, abrir un poco de boca sobre cómo va a ir esta charla y lo que podemos contar, porque mira que últimamente, hace unas semanas nos hablaban de que habían intereses en introducir casi como a la energía nuclear como una energía verde. Bueno, no es que había intereses, es que la Unión Europea, a través de la Comisión de Energía, una de las cosas que ha planteado es que para poder conseguir los objetivos en 2045 de reducción de emisiones de CO2, pues no es que considere la energía nuclear como verde, pero sí la va a colocar como un mal necesario o como una energía necesaria para reducir las emisiones. Y lo mismo ocurre con las centrales que son de gas, porque emiten menos CO2 que las de carbón, y la idea sería ir quitando las de carbón y sustituirlas o bien por nucleares o bien incluso por las de gas. Y en ese sentido los titulares que salían en prensa eran: la Comisión Europea clasifica la energía nuclear y la energía del gas o las centrales de gas como energías verdes, al menos hasta el año 2045. Lo cual no deja de ser una paradoja, evidentemente, porque de nuclear a verde hay mucha distancia, y ya del gas a verde, bueno, eso ya es insalvable, ¿no? Son energías fósiles, además, en ambos casos. Sí. Y además son verdes solo hasta 2045. Después, sí, claro. por obra de magia, cambia, ¿no? Bueno, lo que yo me temo es que en 2045 lo mismo se reclasifican y se mantienen hasta el 2065, el 2060 o el 2080, y que una vez que se inicia ese tipo de funcionamiento y ese tipo de clasificaciones, lo difícil es pararlo con posterioridad. Y desde ese punto de vista tenemos ahí un problema, porque lo que vemos es que los políticos de la Comisión Europea al final lo que están haciendo es plegarse a los intereses de la industria nuclear, ni más ni menos, porque de verde no tiene nada, absolutamente nada, y esto hay que decirlo con bastante claridad. Pero sobre todo es que se vende una gran mentira. Se vende la mentira de que construyendo ahora rapidísimamente centrales nucleares vamos a remediar algo. ¿Y por qué se vende esa mentira? Bueno, primero porque no son baratas. Luego hablaremos de costes, que ya lo hemos hecho aquí en otras ocasiones, pero no está de más el volverlo a recordar. Y segundo, porque es que se nos está diciendo que las centrales nucleares nuevas, con la tecnología actual, se pueden tener terminadas en 4 o 5 años. Que una central de 1 gigavatio, 1,6 gigavatios, que son tamaños estándar, porque cuando son de más, que son, por ejemplo, como la de Hinkley Point, de 3,2, es que en realidad tiene 2 unidades. Bueno, pues lo que se nos está diciendo es: oye, las vamos a hacer a una velocidad récord. La pregunta es, ¿esto es verdad? Porque claro, si me van a construir una central nuclear, se va a empezar a construir ahora. Por ejemplo, España decide poner una central nuclear nueva, como la de Hinkley Point, 3,2 gigavatios, que va a producir 24.000 gigavatios hora año, el 10% de toda la energía eléctrica que se consume en España. ¿Pero cuándo la vamos a tener operativa? En 4 o 5 años. Ah, muy bien, porque si se considera verde hasta 2045, pues vamos a tener unas prerrogativas, unas ventajas y tal. ¿Pero esa es la realidad de lo que ha ocurrido? No, la realidad es que determinadas centrales nucleares que iban a construirse en tiempo récord, luego no se han construido en ese tiempo. Vamos a ir a la que se ha puesto en funcionamiento ya, digamos, última, que es la de Olkiluoto, en Finlandia. Esa central se empezó a construir en 2005 y va a ser de las que iba a ser récord.
y va a funcionar, bueno, a toda velocidad la construcción y la van a tener disponible inmediatamente. Pero se ha puesto en funcionamiento en 2021. Y digamos que a tope de funcionamiento ya con todas las pruebas hechas en 2022. Es mucho tiempo, ¿eh? Porque de 5 años a 17 años son 12 años de diferencia. Y 17 años para construir una central nuclear de esas características nos lleva a que cuando quiera remediar el problema de emisiones de CO2, pues ya no hay remedio. Sencillamente no hay remedio. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Comisión Europea está cometiendo un error grave, no solamente por la clasificación, sino por las posibilidades de que nuevas centrales que se empiecen a construir ahora tengan alguna oportunidad de mitigar esas emisiones de CO2 y ese cambio climático que tenemos ahí. No solamente ha ocurrido en Olkiluoto, también en Hinkley Point, que no está terminada, también en Flamanville, en Francia, que es otra central de características parecidas a la de Finlandia. Todas arrastran el mismo problema. Y arrastran además problemas de sobrecostes que son absolutamente demenciales. Por ejemplo, Olkiluoto se distribuyó la información en 2005 de que iba a costar unos 3.000 millones de euros. Joder, era una maravilla, era súper barata y tal. Pero es que llegó un momento en que el gobierno finlandés detuvo la construcción y denunció a todos los que participaban porque los costes ya superaban los 10.000 millones de euros. Eso debió ser sobre el año 2011, 2012, por ahí. Bueno, ahora se nos dice que esa central ya construida ha costado 11.000 millones de euros. Raro que haya tanta desviación en los primeros años y luego se haya conseguido terminar por poco dinero adicional. No sabemos si es verdad. Si nos atenemos a la de Francia, a la de Flamanville, bueno, pues en este caso también se declaró que iba a costar 3.300 millones de euros. En este momento anda casi por 13.000, 12.700 millones de euros es lo que he encontrado en las últimas informaciones que creo que eran de 2020. Si he de hacer caso a otras informaciones que no tengo tan claro que sean ciertas, pero bueno, que esta es gente documentada, hablan de que la central de Francia va ya por 19.000 millones de euros. Y claro, son costes disparatados. ¿Cómo se puede pasar de 3.000 millones, no digo ya a 19.000, sino a 12.000, a 13.000 millones? Pues porque una cosa es la publicidad inicial y lo que nos dicen que va a ser, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que los costes son mucho mayores. De hecho, Hinkley Point fue un buen ejemplo de que teníamos unos datos iniciales un poco mejores que los que se tienen en el resto de centrales, porque tuvo que obtener unos permisos de la Unión Europea, cuando todavía Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, para poder subvencionar enormemente a los promotores de esa central. Y declaró unos costes iniciales de unos 16.000 millones de libras, que ahora ya van por 22.000 millones. Y sigue subiendo. Eso quiere decir que teníamos un coste más cercano a la realidad, pero aún así se ha desbordado. Claro, 3,2 gigavatios que estén costando ya unos 25.000 millones de euros es un auténtico disparate. Pero volvemos a lo mismo, es que esa central estará operativa seguramente en 2030 y habrá llevado su construcción casi 20 años. ¿Nos interesa dilatar tanto en el tiempo el combatir o el montar centrales para combatir el cambio climático? Yo diría que no. Yo diría que aquí o no se han enterado bien en la Unión Europea o realmente la presión de los lobbies de la industria nuclear, fundamentalmente la industria nuclear francesa a través de Areva, pues tiene una capacidad de influencia a nivel político y a nivel de las decisiones que se toman en Europa y en el resto del mundo de una gran envergadura. Y que además tiene una capacidad como para lanzar publicidad sobre las buenas condiciones en las que van a funcionar y los costes favorables que luego anulan en buena medida la realidad de lo que vendrá después. En cualquier caso, nosotros aquí siempre hacemos lo mismo. Vamos a quitar, yo sé que algunos oyentes estarán diciendo, sí, pero es que además está el accidente de Fukushima, está el accidente no sé qué. Vamos a quitar toda esa parte. Vamos a quitar también todo lo que tiene que ver con el tema de almacenamiento de residuos, que es un verdadero problema. Vamos a quitar incluso el tema de lo que supone luego el desmantelamiento de estas centrales, que nos están diciendo que van a durar 60 años, no sabemos si es cierto, tendremos que verlo,
porque con anterioridad nos decían que determinadas centrales iban a durar 40 años y luego hemos visto que no siempre han durado esas cantidades de tiempo. Y en definitiva, por muy buena tecnología nueva que se esté poniendo en marcha, no deja de ser una reacción nuclear que es tremendamente energética y que de alguna manera, para que lo entendamos, es destructiva. Y llega un momento en que la pregunta a hacerse es, bueno, pero los 60 años esos son con una seguridad absoluta de que va a funcionar correctamente, de que todas las condiciones de seguridad las vamos a tener perfectamente medidas y controlables. Esta es una duda y no lo sabremos hasta dentro de 40 o de 60 años. Seguramente a algunos, incluido yo, no nos tocará ya. A los que les toque entonces, pues mala suerte, lo siento, amigos. La cuestión es que vamos a quitar todo eso. Vamos a quitar posibilidad de accidentes, residuos nucleares. Para decir yo que estamos quitando mucho. Sí, estamos quitando mucho porque es que no es ni siquiera necesario para hacer un balance que tenga que ver con si nos interesa o no. Luego lo podemos añadir y podemos hacer reflexiones adicionales, pero vamos a quitarlo. Yo voy a coger el coste de Hinkley Point, esos 25.000 millones de euros que llevan ahora. O si quiere la gente, para que lo hagamos un poco menos grande, vamos a modificarlo. Lo vamos a calcular aquí sobre la marcha. Le pido a la gente, si quiere, que coja una calculadora o que con el móvil en la calculadora haga los cálculos que le vamos a ir diciendo. Vamos a coger el coste declarado en este momento de Olkiluoto, en Finlandia, que son como 11.000 millones de euros. Y vamos a plantearnos algo muy sencillo. Con 11.000 millones de euros, ¿cuánta energía solar fotovoltaica, por ejemplo, podemos poner? Es muy sencillo. 11.000 millones. Teniendo en cuenta que en este momento cada vatio pico, cada unidad de potencia que yo puedo poner de la fotovoltaica me cuesta 0,44 euros, bueno, pues yo hago una división. Y entonces eso me lleva, lo voy a poner aquí, voy a coger mi calculadora también, 11.000 dividido por 0,44, 25.000 megavatios. Eso es lo que yo puedo instalar. Pero es que la central de Olkiluoto tiene 1.650 megavatios. Es mucho menos, ¿eh? Claro, no engañemos a la gente tampoco, a los oyentes. La central nuclear va a funcionar unas 7.500 horas al año. Y por tanto, esos 1.650 megavatios podrán producir por 7.500 horas, perdón, aquí 1.650 por 7.500, van a producir unos 12.375 gigavatios hora al año. Es una cantidad muy importante de energía, ¿eh? En Finlandia, que tiene menos población y menos personal, pues puede ser el 15% fácilmente de toda la energía eléctrica que consumen. En España, evidentemente, será menos, es un 5% aproximadamente. Vamos a coger esos 25.000 megavatios de fotovoltaica y los instalamos no en zona cultivable, no en zona que valga la pena para cualquier otra cosa, aunque sean pinos para pasear por el monte. Vamos a coger los desiertos que tenemos en Alicante, en Almería, en Jaén, en las zonas además en donde la radiación solar que hay es enorme y por tanto la capacidad de aprovechamiento de esa energía solar es mayor. Bueno, no tenemos 7.500 horas al año. Si miramos los datos que tenemos en el PVGIS, que es una plataforma de radiación solar que nos da los valores de radiación solar que tenemos, las cantidades de horas que tenemos de radiación solar, vemos que nos dice que pueden estar en 2100, 2150, por ahí. Pero eso es teórico. Y lo digo ya porque hay tal confusión que es que hay periodistas que se lanzan ahí y dicen, en España hay 3.000, más de 3.000 horas al año de sol. No, vamos a ver. La unidad con la que se mide la capacidad de producir energía eléctrica en fotovoltaica se llama hora solar pico. Y las horas solares pico que están en esa plataforma, pero también en el IDAE o también en la Agencia Valenciana de la Energía, etcétera, todo eso lleva a un entorno de 2100 teóricas. Cuando ya quitamos las pérdidas del sistema, eso se queda en unas 1.700 horas al año. No vamos a poner 1.700 porque eso es el primer año. Y los sistemas fotovoltaicos tienen un desgaste pequeño cada año, pero van teniendo un desgaste.
Es decir, el primer año tendremos 1.700 horas, el segundo año tendremos 1.680, irá poquito a poco bajando, 1.680 a 1.685, lo digo de forma aproximada. Depende de cada instalación, depende de cada tipo de placa, etc. Vamos a poner que por término medio, en 45 años de utilidad de las placas, no sabemos si van a durar más, seguramente sí, porque es que no hay placas tan antiguas en funcionamiento. Entonces, lo que sí que sabemos es que antes se decía, a los 15 años dejan de funcionar. No, pasaron los 15 años y siguen funcionando. A los 20 años dejan de funcionar. No, las que tenemos en la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo, las montamos en 1999. Estamos a 2022 y siguen funcionando y siguen produciendo electricidad. Además, es que en determinado momento nos dio la impresión de que había alguna que podía haberse estropeado, habían cambiado ligeramente el color de algunas células y dijimos, uy, esas deben estar estropeadas. Hicimos mediciones y comprobamos que no, que siguen funcionando. Han perdido un poco de capacidad de producción, pero siguen funcionando. Bueno, pues digo, como término medio, al cabo de 45 años, vamos a suponer que se han desgastado y unos años por otros tenemos una media de 1.500 horas al año. ¿De acuerdo? Que lo que nos interesa sobre todo son las 1.700 iniciales de ahora, porque lo que queremos es que no haya emisiones de CO2 ahora. Pero es igual, lo voy a reducir, me voy a poner en unas condiciones malas, pésimas, con la energía solar fotovoltaica. Le voy a dar a la nuclear las mejores condiciones posibles. Hemos quitado todos esos factores. Vamos a ir puramente a un cálculo matemático. Bueno, pues si yo tengo 25.000, he dicho, por 1.500 horas al año, esto me da 37.500 gigavatios hora al año. Lo estoy anotando porque como lo estoy haciendo sobre la marcha, vamos a hacer las comparaciones también directamente. Bueno, la central nuclear de Olkiluoto, en Finlandia, conseguirá producir 12.375. Una inversión similar en fotovoltaica, y no digo que sea esa la opción que queremos, luego lo discutimos, pero una opción de invertir la misma cantidad de dinero en fotovoltaica me va a producir 37.500. Vamos a dividir 37.500 entre 12.375 y me da 3,03. Es decir, con la misma inversión, cogiendo los costes de Olkiluoto, que son menores que los de Hinkley Point y menores que los que decíamos antes de la central de Flamanville en Francia, es decir, de las tres últimas que se están construyendo, que ya están en funcionamiento, la que dice que ha costado menos, que no lo sabemos porque es un coste que debemos ponerlo en cuarentena dado que los otros son bastante mayores, pues aún así, con ese coste reducido, invirtiéndolo en fotovoltaica se produce el triple. Claro, ¿qué nos interesa más? Invertir en centrales nucleares que tienen unos costes disparatados, que lo mismo conseguimos tenerla en funcionamiento si empezamos a construir ahora dentro de 15 años, cuando ya no va a haber remedio para el cambio climático, o invertir en fotovoltaica que podemos empezar a poner placas mañana. Yo creo que la cuestión está muy clara. Empecemos cuanto antes. Pero además de que empecemos cuanto antes, es que con la misma inversión vamos a producir el triple de energía eléctrica. Entonces vamos a hacer una afirmación muy categórica. Si la energía nuclear es barata, la energía solar fotovoltaica es el triple de barata. Cosa que también nos conviene para nuestros bolsillos. No lo olvidemos, estamos pagando la energía eléctrica muy cara en este momento. Bueno, pues si es más barato producir con fotovoltaica y con eólica, no voy a dar los datos para no cansar al personal, son datos similares. Es un poquito más cara que la fotovoltaica, pero también las horas de producción al año son del orden de 2.200 horas al año. Con lo cual tenemos, al final, que equilibrar una cosa con la otra. Bien, en esa situación, insisto, como país, como individuos, como ciudadanos, ¿cuál es la opción que queremos coger? ¿Queremos construir centrales nucleares o preferimos construir centrales fotovoltaicas, centrales eólicas? Yo lo tengo claro, prefiero centrales fotovoltaicas y eólicas. Juan, Entre otras cosas, porque además de lo... Dime. No, te iba a hacer una cosa, porque habrá quien dirá, hay una parte que te dirá que ¿por qué construir centrales nuevas si ya tenemos unas cuantas en funcionamiento? Bueno, es que siguen en funcionamiento, pero el problema que tenemos es que son muy viejas. Es que están agotando su periodo de vida. Estás hablando de las nucleares. Sí, de las nucleares. Claro, pero es que lo que necesitamos es sustituir las centrales de gas y de carbón
todas las que siguen emitiendo mucho CO2 por una alternativa. Entonces necesitamos eso porque es que si no seguimos emitiendo mucho CO2 a la atmósfera, seguimos, digamos, potenciando el cambio climático. Y lo que nos ha dicho la Comisión Europea, lo que nos ha dicho la Unión Europea y lo que razonablemente parece que debemos hacer todos es intentar que haya menos emisiones, y en la parte de producción eléctrica evidentemente eso se traduce en que el carbón, que lo quitemos entero. En este momento en España prácticamente lo habíamos quitado y ahora hemos vuelto a poner en funcionamiento una central de carbón, y las de gas hay que desmontarlas. Es que en la medida de lo posible hay que quitarlas, porque es que emiten mucho a la atmósfera y eso nos perjudica. No lo notamos. El problema es que el CO2 y las emisiones que producen efecto invernadero no somos conscientes de que están ahí. Pero lo que sí que cada vez somos más conscientes es de que el clima está cambiando, de que de repente hay muchas más actividades, digamos, que no son las habituales dentro del clima. Tenemos tornados. Yo no recuerdo que hubiese tornados especialmente en España, pero tenemos una cantidad de oscilaciones en las temperaturas, en lo que es el clima, visto desde la perspectiva humana, nuestra perspectiva pequeña, que evidentemente tenemos que asociar al cambio climático. Al menos los científicos que lo han estudiado más a fondo lo asocian a todo esto. Es decir, las situaciones extremas, las inundaciones, estas islas, por ejemplo, del Pacífico, que parece que van a desaparecer en poco tiempo porque están inundándose debido a la subida del nivel del mar por el deshielo en los casquetes polares. Bueno, pues todo este tipo de cosas, estamos en una situación que lo estamos padeciendo. Yo leí hace poco, pero vamos, es un poco catastrofista lo que ponía, que incluso en zonas costeras, Valencia mismo, pues de repente las casas que estén más cercanas a la playa, el mar irá subiendo y se las comerá. Bueno, pues todo eso es un efecto que es consecuencia de la actividad humana. Quien quiera pensar que no, que es que el clima cambia así, pues ya es un problema de él o de ella. Evidentemente el clima cambia. Hubo una glaciación hace unos 10.000 años, pero el clima cambia muy lentamente. Lo que no cambia es en un periodo de 50 años, ni de 100. Y los cambios que se están produciendo en este momento en el planeta son enormes, y todos los estudios, lo que dicen como conclusión, todos los estudios un poco rigurosos, al menos los que yo he consultado, lo que dicen como conclusión es que están asociados sobre todo a que hemos estado utilizando combustibles fósiles de forma masiva en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, y eso ha producido unas emisiones y una devolución además de energía a la atmósfera. No olvidemos tampoco esto. Esos combustibles fósiles se formaron a lo largo de millones y millones de años capturando CO2, capturando además una energía que ahora estamos devolviendo de forma muy rápida. Y esto es un problema. De hecho, es que la propia energía nuclear tiene un problema asociado a eso, porque decimos, no emite CO2. Efectivamente, en la producción no lo emite. Pero hay una realidad, y es que emite más energía de la que había previamente, porque es una energía que estaba en un formato químico, estaba en una sustancia determinada. Hemos hecho una operación sobre esa sustancia y ha liberado cantidades enormes de energía, que antes estaban en su formulación atómica, en su formulación molecular. Hemos liberado, por tanto, una enorme cantidad de energía que se suma a la energía que hay en el planeta y que, por tanto, suma al cambio climático, suma a la elevación de temperatura del planeta. Por tanto, no nos equivoquemos. No es lo mismo no emitir CO2 que no sumar energía. Las energías renovables tienen una ventaja, y es que el sol es el que está llegando al planeta. Y por tanto, es ese sol que lo que hacemos es transformarlo en otro tipo de energía, en energía eléctrica para consumirlo, y luego a su vez transformarlo en iluminación, transformarlo en lo que queramos, en que me funcione el ordenador o en que pueda ver la televisión. Entonces, es una energía que es inmediata, es la que llega ahora y la transformo. La otra no, la otra se creó concentrada en un formato de una sustancia determinada, y al manipularla hemos hecho que se libere esa energía que estaba atrapada ahí. Bien, volviendo un poco a la comparación que decíamos, yo creo que con el dato solamente de tipo económico ya sería más que suficiente como para que tomásemos decisiones. Yo al menos en ese sentido lo tengo claro. Insisto que si cojo los costes de Hinkley Point ya no sería el triple, sino que sería 3,5 veces, pero es que me da igual, entre triple y 3,5 veces, al final me parece que los números son demasiado evidentes como para ponerlos en duda. Evidentemente, y como hemos contado también en otras ocasiones en que hemos hablado de estos temas, bueno, pues la gente puede decir sí, pero tal como dijo nuestro gran líder Pablo Casado,
aunque nunca tendremos suficiente valoración como para pagarle todo lo que nos ilumina un día y otro día. Bueno, Pablo Casado, el líder del PP, evidentemente estoy hablando. ¿Y entonces qué hacemos por la noche? Que por la noche no hay sol. Claro, por la noche no hay sol. Joder, es que toda esta gente se pone a hacer ahí cálculos como locos. Hemos estado ahí con la calculadora y de repente nos damos cuenta de que por la noche no hay sol. Bueno, pues efectivamente las energías renovables tienen ese problema y es que son intermitentes. Viento no hay siempre, sol no hay siempre, ahora está pegando muy buen sol, pero ayer estaba nublado a determinadas horas. ¿Y entonces qué hacemos cuando no hay sol? Pues es muy sencillo, almacenar la energía que producimos cuando sí hay sol, almacenar la energía que sí que producimos cuando hay viento, almacenar la energía que tenemos de excedente, ir poniendo nuevas instalaciones y también eso acompañarlo de instalaciones de almacenamiento. En este sentido, incluso nuestra emisora, cuando reproducimos audios que recogéis por ahí de determinados sitios que son muy alternativos y demás, bueno, podemos oír muchas voces que en este momento gozan de bastante reputación y que dicen, sí, pero es que esto no tiene sentido porque habría que fabricar muchas baterías y no hay suficiente litio en el mundo y no sé cuántas cosas más y tal. No, mira, no, es que no se almacena la energía de forma masiva de esta manera. La forma de almacenamiento de energía tiene que ser también masiva y no es con baterías, eso es para el consumo más pequeño. Se almacena, pues por ejemplo, con elevación de agua. Esto no se inventó, y yo lo remarco siempre que lo digo porque creo que es importante, no se inventó para las energías renovables, para la fotovoltaica y para la eólica, sino que se inventó para la energía nuclear. Hubo un momento en el que hace 40 años parecía que todo iba a ser nuclear, pero la energía nuclear tiene un problema y es que no es regulable. Tú no tienes una manivela, no tienes un botoncito en el que dices, pues ahora quiero que produzca menos, ahora quiero que produzca más. No, necesita unos periodos de modificación del ritmo de producción amplios, que pueden ser de días. Por tanto, dado que la producción es discontinua, dado que ahora estamos consumiendo 30.000, 31.000 megavatios de potencia instantánea, pero por la noche consumiremos 23.000 a las 3 de la madrugada, hay unas oscilaciones muy grandes. Y entonces cuando se pensaba que todo se iba a poner con nuclear, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Damos el valor medio de lo que necesitamos y cuando por la noche nos sobre, subimos agua en los pantanos que tenemos a unas balsas que construiremos en la montaña de al lado o conectando unos pantanos con otros, subimos del pantano que esté más abajo al de más arriba. Y luego a mediodía, en donde con las centrales nucleares produciremos menos de lo que se necesita, dejamos caer ese agua y suma para completar las necesidades. Esto se diseñó para las nucleares. En España tenemos unos cuantos, no suficientes. Es uno de los grandes errores de planificación, como ya he dicho en otras ocasiones, en el sistema eléctrico que tenemos, pero tenemos algunos. Por ejemplo, uno enorme de 1,6 gigavatios, 1.600 megavatios, que está en Corte de Pallás. Y es la presa, hay una montaña al lado, y ahí se hizo una balsa gigante que almacena agua cuando tenemos excedentes de producción energética y la deja caer cuando se necesita en horas pico. Tenemos también Canfrán y tenemos pantanos conectados, quizá la opción menos agresiva para el medio ambiente, aunque entiendo que los estudios que se hacen asociados a la creación de estos embalses gigantes están bien hechos. Bueno, pues quizá la opción menos agresiva es que tenemos ya muchos pantanos que están creados, que están en funcionamiento, pues interconectémoslos. Pongamos una tubería que conecta un pantano con el anterior que hay en cabecera, busquemos además la mejor distribución en lo que es la península para ver dónde tenemos las necesidades más cercanas, para luego no tener que transportar la energía muchos kilómetros y desde ese punto de vista optimicemos. De esa manera, si pusiésemos toda esa potencia enorme fotovoltaica, que por otra parte se está poniendo, porque están concedidos los permisos para que se ponga, que no es que estemos pidiendo que se haga, sino que los permisos están ya concedidos. Hemos dicho 25.000 megavatios, pero es que, si no nos equivocamos, en España en este momento debe haber como 50.000 o 60.000 megavatios concedidos de fotovoltaica y del orden de lo mismo en eólica. Y lo que no hay es una planificación de regulación, que es absurdo completamente. Cada uno de esos megavatios debería llevar asociado un plan de bombeo, un plan de almacenamiento masivo.
porque si no, seguimos teniendo esa intermitencia y seguimos teniendo ahí un problema. Bueno, pues como digo, si eso se hace combinado, la situación es óptima. ¿Por qué es óptima en todos los niveles? Porque es que la eólica y la solar no consumen recursos que no tengamos aquí. No hay que comprar combustible nuclear a Francia, ni hay que llegar a una negociación con Francia para que luego recojan los residuos nucleares y los almacenen y nos cueste un ojo de la cara. Y fíjate, habíamos quitado esos costes de la ecuación, hemos quitado los costes del combustible nuclear, los costes del almacenamiento de los residuos nucleares, no para un año, ni para 10, ni para 100, sino para miles y miles de años. Hemos eliminado los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares, que son del orden de 1.000 millones de euros por cada gigavatio instalado. Una central como la de Olkiluoto pues, tendría un coste de 1.650 millones de euros cuando se tenga que desmantelar. Bien, todos esos costes los pongo ahora aquí sobre la ecuación porque son suficientes como para construir esas conexiones entre embalses, para construir esos almacenamientos masivos que se necesitan. Que no quita para que se siga investigando otro tipo de almacenamiento. Yo participé en una investigación en ese sentido, bueno, la voy a contar como anécdota, porque en realidad era un poco disparatado. Era un almacenamiento en forma de unos cilindros de inercia, en los que teníamos un edificio, podríamos tener un edificio, aquello fue teórico, se planteó para hacer una instalación pequeña, que se utilizase en las estaciones de tren para el frenado de los trenes, recoger la energía del frenado, pero la idea es, por ejemplo, que tendríamos una nave industrial enorme, cerrada y en vacío para que no tuviese rozamiento, y entonces meteríamos ahí un cilindro gigante que estaría girando y que tendría un eje. Y como no tiene rozamiento, prácticamente no perdería, o tiene muy poco rozamiento, no perdería la inercia que va cogiendo. Y lo que haríamos sería almacenar esos excedentes de energía haciendo girar a más velocidad a ese cilindro, que tendría un peso enorme. Y cuando necesitásemos energía, le meteríamos en el eje un acoplamiento, iría a parar a un generador eléctrico y sacaríamos la energía de ese cilindro de inercia. Bien, ya digo que esto a mí me parece un poco disparatado. Creo que hay algún prototipo en funcionamiento, incluso me parece en la ciudad, en alguna estación de metro, para utilizar esa energía de frenado de los trenes, pero yo creo que independientemente de que se pueda hacer a nivel físico, de que a nivel de ingeniería se pueda hacer, bueno, es una opción complicada. Quiero decir en cualquier caso con esto que se están investigando muchas opciones y puede ser que en el futuro salga alguna que sea tan buena o mejor como la que decía yo de almacenar agua en altura o entre conexiones entre pantanos. Pero no hay que inventar nada. He oído verdaderos disparates en la televisión diciendo que si se consiguiese en el futuro inventar un sistema de almacenamiento tal, no hay que inventarlo, está ya inventado y es que está en funcionamiento. Iberdrola, por ejemplo, está construyendo varias centrales de este tipo de bombeo en Portugal. La pregunta es por qué no las construye en España. Aunque hay que decir que la de Cortes de Pallás es suya y la han repotenciado en los últimos años y está funcionando en muy buenas condiciones. Yo creo que esto es suficiente a nivel de datos como para que tengamos una idea muy clara. No es necesario construir nuevas centrales nucleares, son caras, el tiempo necesario para construirlas es tan enorme que no va a remediar los problemas de emisiones que estamos asociando al cambio climático. Y desde ese punto de vista tenemos otras opciones mucho mejores. Si queremos rebuscar y queremos encontrar problemas de otro tipo, que también hay gente que está interesada en tener una visión catastrofista de este tema, pues podemos empezar a decir que es que los aerogeneradores, las placas solares, necesitan unas tierras raras, unos componentes raros para su fabricación y que eso está muy limitado, la cantidad que hay en el planeta es muy limitada y que no vamos a poder poner suficientes instalaciones y demás. Bueno. Esto, en los datos que yo tengo y que yo he manejado en los últimos 30 años, es un disparate. No hay nada especialmente, digamos, delicado, problemático, que impida seguir fabricando estos elementos. Además, las placas solares fotovoltaicas no solamente se fabrican con silicio, dopado con fósforo, etcétera,
sino que hay otros componentes y se hacen pruebas constantemente. Aquí mismo en la Universidad Politécnica de Valencia hay un centro de investigación que ha hecho pruebas con otro tipo de combinaciones y funcionan y proporcionan el mismo efecto. Ese efecto fotovoltaico no solamente está asociado al silicio y a las placas actuales, lo que pasa es que las actuales son las más baratas porque son las más desarrolladas. Por otra parte, algunos componentes que se utilizan en las placas, plata, por ejemplo, para que las conexiones sean más eficaces, pues hombre, no se utilizará mucha porque si las placas cuestan tan baratas en este momento, debe ser que la cantidad de plata que se utiliza es pequeña. Pero no es necesario que sea plata, podemos hacer las soldaduras con estaño, podemos hacer las soldaduras con otros elementos. Se han hecho tradicionalmente con otros elementos. Tendrá un poquitín menos de rendimiento, una décima menos, pero seguirá funcionando correctamente. Quiero decir con esto que sí que son no solamente renovables, sino una verdadera alternativa a lo que hay ahora. Y no solo son una alternativa, sino una opción muy positiva, porque crean puestos de trabajo. Si tú creas o pones en marcha una central solar, como por ejemplo la que hay prevista en Segovia de 505 megavatios, que no es mi opción, ahora comentaré también algunas ideas al respecto, pero no es mi primera opción, que como digo, se está planteando hacer una central de 505 megavatios de fotovoltaica en Segovia, que tampoco es el sitio más idóneo porque hay zonas con mejores radiaciones, bueno, mejores niveles de radiación, pero bueno, habrán visto que estratégicamente les interesa allí por algo y les compensa. Una promoción privada de Iberdrola sin subvenciones, al menos directas, cosa que sí que tienen las centrales nucleares que se quieren construir. Bueno, pues si la ponemos en marcha, crea puestos de trabajo durante todo el proceso de puesta en funcionamiento, que puede costar un año, puede costar una cantidad de tiempo similar, pero luego deja puestos de trabajo permanentes porque alguien tiene que dedicarse a limpiar las placas porque se ensucian, a cuidar del mantenimiento porque hay que hacer un mantenimiento, a comprobar todos los niveles de producción y demás, en los centros de control, etc. Y meter en determinadas zonas rurales muy deprimidas económicamente este tipo de instalaciones, pues también regenera el tejido productivo. Con todo, mi primera opción no sería montar estas macrocentrales, que por otra parte, sea mi primera opción o no, las están montando igual. En Extremadura se han montado dos de 500 megavatios y hay previstas centrales mucho más grandes. Bueno, pues nada que objetar. Además, no son las más grandes del mundo. Estamos en este momento con centrales como, por ejemplo, la de Badal, en la India, que tiene 2.250 megavatios. O en China se han hecho de 2.200, de 2.000. Bueno, estamos en un nivel gigantesco, de centrales gigantescas por todo el mundo. En España se están haciendo algunas que son de una cierta envergadura. De hecho, si la de Segovia se lleva a cabo, será la más grande de Europa. Pero, en cualquier caso, mi primera opción sería algo diferente. Todas las cubiertas de edificios, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, que no se utilizan absolutamente para nada. Todas las cubiertas de naves industriales que no se han utilizado para nada. Las próximas cubiertas industriales que se realicen, que se planifiquen para que se puedan poner placas optimizando el ponerlas. ¿Por qué? Pues porque se va a producir en el sitio en el que se consume. Lo que pasa es que eso, que normalmente está asociado a un concepto que llamamos autoconsumo, sigo conectado a la red, pero por otra parte hago lo posible por disminuir mi factura eléctrica, pues no es lo que más les interesa a las compañías eléctricas y no está suficientemente publicitado. Sí que se han creado normas para potenciarlo, pero falta que la gente lo entienda. El otro día me encontraba con una persona y me decía, es que no me fío, a ver si me voy a quedar sin electricidad en mi casa. No, hombre, ¿por qué te vas a quedar sin electricidad si tienes las placas solares, un aparato que discrimina cuando estás produciendo y lo coge de lo que produces, y si no, lo coge de la red? No lo tengo claro. ¿Pero qué no tienes claro? Si hay miles de instalaciones de estas por España y por todo el mundo hay cientos de miles. No lo tengo claro. Bueno, pues si no tienes claro, no tengo nada que decir. Más no puedo hacer. Entonces, desde ese punto de vista, las dudas se resuelven publicitando con buenos datos y con técnicos solventes todo esto. Pero ¿alguien lo ha visto en televisión, que hayan hablado con seriedad del tema? No, yo la última vez que vi hablar de esto en televisión fue uno de los casos en donde dijeron que en España teníamos más de 3.000 horas de sol al año. Horas solares pico de las que producen electricidad. No es cierto. Claro, si ya dar datos erróneos y luego alguien los critica, alguien los pone en duda, tal, pues lo estamos haciendo mal, rematadamente mal.
En ese sentido, yo creo que tenemos una opción magnífica a nivel de país. Además, van a llegar todos estos fondos europeos que yo creo que se van a utilizar en la parte eléctrica mal. Ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión, remodelando determinadas centrales para que vayan a producir hidrógeno o cosas de ese estilo que son un disparate absoluto. Tendríamos la opción de hacer sistemas de almacenamiento masivo, como los que estábamos comentando, y potenciar el autoconsumo. Potenciar el que más gente con más facilidades, sin necesidad de subvenciones directas, insisto, sin subvenciones directas, pero sí con sistemas de financiación, con préstamos bancarios, con préstamos a poco interés o a nulo interés, pudiesen tener la opción de que ese parque de fotovoltaica para autoconsumo, en donde si yo estoy ahora trabajando en un edificio que tiene toda la parte de la cubierta despejada y sin nada, lo llene de placas, ya lo consumiré yo o el vecino, el edificio de al lado. Bueno, pues todo eso se potenciase, porque crea puestos de trabajo en la construcción, puestos de trabajo en el mantenimiento y además, sobre todo, nos independiza de tener que comprar combustibles fuera de España. Y esto es fundamental, porque si no tuviésemos que comprar esos combustibles, preocupados por el precio del gas, preocupados por el precio del carbón, preocupados por el precio de los combustibles fósiles en general. Y, por supuesto, preocupados por los precios de los combustibles nucleares, de todo lo que necesitan las centrales nucleares para funcionar. Desde ese punto de vista, volviendo a la idea de lo que decías, la conferencia de esta tarde, pues vamos a ver todos esos datos, con transparencias, con informaciones, con gráficos, para poder tener una idea más clara de todo este tipo de cosas y si podemos dar información válida a gente que no se lo había planteado, pues mucho mejor, porque la idea es que cuanto más se difunda esto, pues más personas estarán en posición de poder no dejarse engañar por la publicidad que se hace, publicidad a menudo falseada por datos erróneos, que se hace sobre todos estos casos. Juan, tenemos una llamada que me ha dicho que es para hacer una pregunta directamente, así que la sacamos en antena. Buen día, buenos días. Buen día, soy Paco de Mislata. Dinos, Paco. Estoy oyendo. Y sí, habla muy bien de esto. Esto es lo que hay que sacar aquí en la red también. Entonces yo soy de la provincia de Cuenca y en mi pueblo este verano hubo una junta sobre las placas solares y una zona del pueblo querían poner, el que quisiera poner de los agricultores placas solares y pagaban 1.400 euros por hectárea al año, en 40 años el contrato. Y claro, pues muchos querían eso, era más rentable. Y entonces yo les dije al señor esto, digo, ¿qué empresa lleva esto? Dice, Hidroeléctrica. Pues hombre, debería ser otra empresa porque Hidroeléctrica, pues hombre, pues no quiere hacer competencia a Hidroeléctrica. Paco, pregunta directamente, por favor. Eso sí, vale. Que pongan en los tejados de los... Tenía que poner en los tejados de los polígonos industriales placas solares, en los tejados. Pero tiene que estar bien amarrada, que si no el aire se lo lleva. Y en los terrados de las fincas y todo eso. Y no hacía falta hidroeléctrica para nada. Si pusieran esto en todos los sitios. Bueno, pues nada, un saludo que tenéis que hablar. Un saludo y gracias por llamar, Paco. Bueno, no es hidroeléctrica, será Iberdrola, me imagino. Iberdrola, sí. Hidroeléctrica era hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, lo que pasa es que no vamos a poder evitar que las compañías eléctricas grandes, que prácticamente casi son monopolistas en España o como un oligopolio, pues hagan su negocio. Y su negocio no está en que la gente ponga esas instalaciones en las naves industriales o en las cubiertas de edificios, que pueden ser edificios de viviendas también. En este momento la legislación lo permite. Y en los edificios públicos, que no se habla mucho de eso. Pero claro, en los edificios públicos, pero si es que debería... Con el gobierno que tenemos en Valencia, por ejemplo, capital, es que debería estar toda la capital llena de placas solares en los edificios públicos y en todos los que tengan que ver con algo público. Y no se está haciendo. ¿Cuántos años llevamos de gobierno municipal? ¿6 años? El otro día leí en la prensa que iban a empezar ahora, en 2022. Bueno, pues nada, a ese ritmo, cuando ya estemos con el cambio climático que nos ha hecho sucumbir, lo mismo acertamos. Yo creo que la mejor opción es el autoconsumo, pero eso no va a quitar para que si Iberdrola quiere invertir 220 millones de euros, que los tiene, en hacer una instalación en Segovia, la va a hacer. Porque ellos funcionan de otra manera diferente, funcionan para su beneficio y funcionan pensando en que si es una central muy grande, tienen el control y por tanto van a seguir vendiéndonos electricidad. Y además van a poder hacer una buena propaganda de todo eso porque van a decir que ellos producen de forma sostenible,
con energías renovables y demás, que por otra parte va a ser verdad, produce con energías renovables. Lo que pasa es que quizá no es la mejor opción, o yo pienso que hay unas opciones que son mejores. Y luego, respecto a lo que decía de lo que ocurre en las zonas rurales, pues claro, es que es muy difícil sucumbir, o mejor dicho, no sucumbir ante esas propuestas. Yo tengo 8 hectáreas que hace muchos años mis abuelos cultivaban y no sé qué y tal. Ahora me ofrecen, ¿qué ha dicho? 1.400 euros por hectárea. Y yo vivo en el pueblo. A ver, 8 hectáreas o 10 hectáreas, me da igual, 10 hectáreas a 1.400, 14.000 euros al año. ¡Wow! Solo por prestársela durante 40 años, plan de jubilación hecho. Claro, es muy difícil no caer en esa tentación. Pero por otra parte es que además va a generar puestos de trabajo para gente joven en el pueblo. Entonces es difícil. Yo creo que esto es complicado el decir que no. Pienso en esa población de Segovia en la que quiere instalar Iberdrola a sus 505 megavatios y es que ese pueblo le ha tocado la lotería. Porque primero o compran las tierras o las alquilan y segundo va a crear puestos de trabajo y va a pagar impuestos. Probablemente la gente de ese pueblo no vuelva a pagar recibo de factura eléctrica a ninguno de los habitantes en las próximas décadas. Y luego va a ser un ingreso para las arcas municipales y va a ser también un ingreso para la gente que contraten. Todo esto es complicado, es quizá un poco más complejo que lo que podemos alcanzar hoy en esta charla, pero yo creo que hay que valorarlo todo, hay que hacer una buena estimación de lo que suponen unas cosas y otras y sobre todo hoy por hoy lo que hay que seguir presionando es para que se instalen más fotovoltaica de autoconsumo. Creo que eso es fundamental. Voy a hacer una última valoración para que no quede tampoco ahí, que no caiga un poco en el olvido. Vale, es que se van a agotar todos los elementos que se necesitan para la fotovoltaica, para construir placas solares y también para la eólica. ¿Hay alguna alternativa adicional? ¿Tenemos alguna otra energía renovable a la que podamos ir a parar en ese caso? Pues sí, sí que las tenemos. Lo que pasa es que en España hoy por hoy son las formas más rentables de producir energía eléctrica. Pero, por ejemplo, en Villena tenemos una central de concentración solar que no utiliza placas solares fotovoltaicas, solo utiliza espejos. Son unos espejos cóncavos que concentran la radiación solar en un tubo que está en la parte central de ese espejo cóncavo y que calienta un fluido que pasa por ese espejo, por ese tubo que está en el espejo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo calienta a 400 grados. Es una especie de aceite que calienta a 400 grados. Luego ese aceite pasa por un intercambiador de calor, extrae el calor del aceite y lo pasa a vapor de agua y el vapor de agua a presión se utiliza para mover una turbina que a su vez genera electricidad. Básicamente toda esa parte no es diferente de la central nuclear. Lo vamos a volver a recordar como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, que hace exactamente lo mismo pero con el combustible nuclear. Bien, esto es una energía renovable que, hombre, si ya no tenemos para hacer espejos, mal vamos. Es otro formato, lo que pasa es que es más caro que la fotovoltaica. Pero a medida que suben los precios de la electricidad, cada vez el precio que tiene esta energía se acerca más a una posibilidad de explotación económica. Y aún así hay varias centrales de estas características en España, que se han construido con ayudas, también de forma experimental, para seguir recogiendo información que haga que se mejore el resultado de estas centrales y, por tanto, de cara al futuro. ¿Tenemos alguna opción adicional? Pues sí, por ejemplo, tenemos la energía geotérmica. Con todo lo que hemos tenido de lo que ha pasado en La Palma con el volcán, pues tenemos que tener claro que ahí abajo de donde pisamos todos los días, hay mucha energía almacenada. Porque a medida que nos vamos acercando al centro de la Tierra, lo que encontramos es una elevación de la temperatura, porque tenemos un magma que está dentro del centro de la Tierra y que a veces llega más cerca, como en el caso de los volcanes, hemos visto que salía directamente y a veces pues hay que excavar un poco más. Y entonces cuando llegamos a 1 kilómetro de profundidad la temperatura aumenta, cuando vamos a 5 kilómetros aumenta más, cuando vamos a 10 kilómetros aumenta más. Hay zonas del planeta, las Islas Canarias por ejemplo, pero también zonas como Finlandia. Yo me pregunto por qué han tenido que construir una central nuclear cuando en Finlandia lo que hay es una cantidad de energía geotérmica absolutamente brutal, pero también hidráulica con los ríos que tienen. Bueno, pues en Finlandia, en Suecia, en Noruega, lo que tienen es mucha posibilidad de, a poca profundidad, obtener temperaturas altas. Y entonces, ¿qué es lo que se hace?
Pues se recoge esa energía calorífica que está a una determinada profundidad, se hace pasar por un elemento que transforma el agua en vapor de agua a presión y ese vapor de agua vuelve a mover una turbina, vuelve a producir electricidad. Energía geotérmica hay en todo el planeta. La diferencia es la cantidad de kilómetros que tienes que perforar hacia abajo para conseguir extraerla. En la península, pues fácilmente necesitamos varios kilómetros. Yo creo que no está estudiado suficientemente bien el potencial que tenemos de ese tipo de posibles explotaciones. En España se habla de que a 7 kilómetros de profundidad podríamos llegar a generar 190 megavatios, que es mucho, gigavatios, 190 gigavatios, que es mucho. Que si ya llegamos a 10 kilómetros de profundidad pueden ser 700 gigavatios. Vuelvo a repetir que lo que consumimos, por ejemplo, a esta hora en la que estamos, de mediodía, o cualquier día a mediodía, o por ejemplo a las 9 de la noche, aproximadamente es entre 30 y 35 gigavatios. Bueno, pues tenemos suficiente como para cubrir todas las necesidades energéticas. Y desde ese punto de vista es una opción que también vuelve a ser una opción que hay que elegir como ciudadanos y como gobiernos, porque nos independiza de comprar combustibles exteriores, porque no produce emisiones de CO2, porque es respetuosa con el medio ambiente. Bueno, pues todo eso lo tenemos que valorar también. Es cara, pero a lo mejor nos conviene. A lo mejor de esos fondos europeos pues se podían utilizar 5.000 millones, 10.000 millones en tener unas cuantas centrales de tipo geotérmico colocadas en los puntos de España en donde sea más fácil el acceso a profundidades menores y en donde se necesiten determinados niveles de producción de energía de forma continua, porque esos son las 24 horas del día. Ahí no hay día ni hay noche, no hay radiación solar, no hay viento, son 24 horas al día. Ahí no se apaga el sol, como decía Casado, ¿no? No se apaga el sol. Es decir, tenemos en este momento una energía barata, que es la eólica y la solar. Creo que ha quedado suficientemente demostrado con los datos que hemos dado antes. Tenemos además posibilidades de otros tipos de energía que son más caras, pero las tenemos ahí disponibles y no necesitan recursos de elementos raros ni de algo que vaya a agotarse así a primera vista en el planeta. Y desde ese punto de vista la única cuestión que queda es, ¿somos capaces o vamos a ser lo suficientemente inteligentes como para utilizar estos recursos, optimizar lo que tenemos, independientemente de que sigue teniendo que haber campañas de ahorro energético y muchas otras cosas más? Todo eso por descontado, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Pero bueno, volviendo a la conferencia de esta tarde, esto es lo que vamos a tratar, un poco más extenso de lo que hemos dicho aquí y sobre todo un poco más visual para que la gente pueda visualizarlo con facilidad. Juan, nos quedan aproximadamente 3 minutos de programa y teníamos por aquí unos mensajes. Bueno, alguien nos dice imprescindible este regal formatiu que ens feu, lo dice Vicente Pusol. Nos dicen, hola Manolo, la entrada a les xerrades de l'Ateneu son gratis o hi ha que pagar algo. A quina hora has dit que es la de Wii? Gracias. Por lo que tengo son gratis y no hay que pagar nada y es a las 7 de la tarde, pero me imagino que si van a las 7 menos cuarto mejor para coger sitio, pues no sé si se llenará o no, porque el Ateneo tiene mucha gente apuntada, pero no sé el grado de asistencia, porque en estas épocas con el COVID y todo esto no sé cómo está la cosa. Muy bien, y nos pasan una pregunta en audio, Manel de Rafael Buñol. Te la paso y a ver si se la podemos responder rápidamente. Buenas tardes, una pregunta para Juan Ángel. Yo vivo en una casa de 100 metros cuadrados y tengo contratados 5,5 kilovatios. Lo tengo todo a luz, menos el agua, que la tengo a gas butano. Hace como 10 años o así estuve haciendo números para poner placas solares en la terraza. Tengo una terraza de 100 metros arriba, prácticamente descubierta, y creo que no me salían muy bien los números porque la vida útil de las placas solares era de unos 30, 40 años. Y entonces, en ese tiempo más o menos, en unos un poco menos, en 20, 25 años, era cuando amortizaba el gasto, más el mantenimiento. Y por eso desistí. Claro, entiendo que lo ideal sería que cuantos más nos pusiéramos placas solares, pues más se abarataría. Ojalá llegue ese momento. Gracias. Juan, no hace falta que se abarate más. Puede pedir presupuesto desde Iberdrola, que se dedica ya a ponerte placas. Tienen ya una sección que se dedica a eso, a empresas de todo tipo. Pues por ejemplo puede mirar en Autosolar, que tiene página web, y además te puedes hacer una simulación.
Los precios de hace 10 años no tienen nada que ver con los actuales, los precios actuales son extremadamente rentables y lo más rentable de todo no es desconectarte de la red, sino es mantenerte en la red y autoconsumo. Eso lo recuperas fácilmente en un par de años, la inversión que puedas hacer, y tienes unas condiciones óptimas. Si quieres desconectarte de la red, también vas a tardar 7, 8 años en recuperar la inversión, y lo único que tienes que saber es que si te vas a desconectar de la red, tienes las baterías necesariamente para esas horas en las que no hay radiación solar. Pero hay montones de empresas que se dedican ahora a hacerte estudios con facilidad, e incluso te hacen todos los trámites reglamentarios, y estamos en un nivel óptimo y los precios han bajado enormemente desde hace 10 años. Además, en el tema del autoconsumo, me decir que cuando hay excedente, te lo Lo compras. vendes a la red. Exactamente. Y te lo compensa. No al precio que lo compras tú, pero... No, pero da igual, es que hace 4 días con el Partido Popular no se podía vender, lo tenías que perder. Tenías que poner incluso un aparato para no dejar que se escapase nada de tu casa. Por eso. Ponerte dificultades incluso. Es que era vergonzoso lo que había. Muy bien, Juan, tenemos que dejarlo ya por aquí. Muchas gracias por atendernos, como siempre, y ahí dejamos energías renovables frente a la energía nuclear en el Ateneo Mercantil de Valencia, miércoles 26 de enero, el día que estamos hablando en directo, de 7 a 8:30 de la tarde, con Juan Ángel Saiz como ponente. Muchas gracias, salud y hasta la próxima, Juan. Hasta la próxima. Salut. Lliure directe Radio Clara. Nosaltres anem a aprofitar ja per acomiadar també este espai d'entrevistes i demà tornem a estar així amb totes i tots vosaltres. Al Lliure Directe a Radio Clara. Salut i fins demà.